Continuamos con el tema muy edificante sobre la cena de las bodas del Cordero. Ya hemos dedicado 3 clases a este interesante tema. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la invitación. Y claro, es siguiendo el mismo pensamiento que hemos estado estudiando. Esta parte la vamos a basar en el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis, que ya sabemos que es el que estamos estudiando. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mientras Juan contemplaba el lino fino de los santos, alguien habló, dice, y alguien me dijo. En una de las versiones dice, el ángel me dijo. Entonces, si se compara este incidente con uno paralelo que tenemos en el capítulo 22, en los versos 8 y 9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, se puede pensar en la probabilidad de que el alguien de capítulo 19, verso 9, fuera un ángel, tal vez el que dio inicio a la serie de visiones en el capítulo 17 y el versículo 1. Noten lo que dice ahí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Se han presentado otras ideas acerca de la identidad del que habló, incluida la idea de que se trataba de uno de los fieles mártires, o sea, los que ya habían fallecido. La idea de que era un ángel encaja mejor en el contexto. Sin embargo, lo que se quiere decir no cambia, quien sea el que lo diga. Por supuesto que no era Jesús, no era Jehová, y por lo tanto no debía habérsele adorado. Esto es que queda bien claro. El portavoz dijo al apóstol, escribe. Esta situación de escribe ya la hemos visto en el libro de Apocalipsis en una forma bastante destacada. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Luego podemos nosotros ver más abajo en el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Luego en el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, nosotros podemos ver que esta acción de escribir en el apóstol Juan
era algo bastante bien determinante en el libro de Apocalipsis. Entonces, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es la cuarta bienaventuranza del libro de Apocalipsis y ocupa una posición central no solo en número, sino también en concepto. Hay que entender esta situación, no solo mencionarla por mencionarla. No se podría imaginar mayor bendición que la de ser parte de la celebración de bodas que se llevaría a cabo nada menos que en el cielo. Esta es la situación que nosotros tenemos que comprender bien. Existe cierta confusión acerca de la identidad de los llamados a las cenas de las bodas, y esto en la conclusión que tengamos del estudio va a quedar suficientemente aclarado. Sin embargo, el contexto estipula que estos son los que han respondido favorablemente a la invitación del Señor. En otras palabras, los cristianos fieles. La amorosa invitación ha sido enviada a todos. Miren lo que dice en Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sin embargo, solo se llama bienaventurados a los que aceptan la invitación sometiéndose a la voluntad de nuestro Dios. Es decir, que somos invitados por medio de la predicación del Evangelio, y a esto quiero hacer referencia. Si vamos, por ejemplo, al la primera carta de Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Luego en Tesalonicenses segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que leamos, es bien importante leer esta porción un poco extensa de Mateo capítulo 22. Es bien importante que le demos lectura. Vamos a leer desde los versos 1 hasta el 14. Noten lo que aquí se expresa. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, nosotros vemos que el Señor piensa sobre el menospreciar su invitación. Esto realmente es muy delicado. La verdad es que la gente no entiende esta situación. La gente lo entenderá el día del juicio final. Entonces, nosotros podemos ver aquí esta situación de una forma completamente muy clara. Y la confusión existe porque habíamos subrayado que la esposa está formada por los miembros fieles de la iglesia. Y ahora estamos sugiriendo que también los invitados son los miembros fieles de la iglesia. Bueno, tuvimos una situación parecida en el capítulo 12, donde identificamos a la mujer como la iglesia, pero también identificamos a los hijos de esta como los miembros de la iglesia. Más de alguno ha dicho, no sin tono de burla, que donde se ha visto que una esposa se invite a su propia boda. Bueno, estos conceptos después tratan de identificar a otros individuos como los invitados. O se habla de que alguna persona que estudia la Biblia tuvo la audacia de identificar a los invitados como los salvos que no son miembros de la iglesia, a pesar de que el hecho de que por definición la iglesia sabemos que equivale al cuerpo de los salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un concepto que es bien claro en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, nosotros vemos esta situación. Estos críticos ignoran pues la naturaleza flexible de lo que es el lenguaje apocalíptico, donde se ha visto que una oveja sea el pastor. Sin embargo, en Apocalipsis el cordero es el pastor. Para tener esa aclaración y basarla en la Sagrada Escritura, vamos a Apocalipsis en el capítulo 7 y el versículo 17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, del mismo modo, en el capítulo 19, el Espíritu Santo revela primero un aspecto de las bodas del Cordero, presentando a los fieles como la esposa, y después revela un segundo aspecto presentándolos como los invitados.
Entonces, esto es consecuente con el resto del Nuevo Testamento, que a veces presenta a los seguidores de Jesús como la esposa. Y vamos a apoyarnos también en algunas escrituras, como por ejemplo Romanos capítulo 7, los versos 2 al 4. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. También podemos apoyarnos en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. Miren lo que dice. No, es 2 Corintios, hermano. 2 Corintios capítulo 11, el versículo 2. Dice de esta manera: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y a veces lo vemos esta situación como amigos del esposo. Veamos otra vez en Mateo, en el capítulo 9, en los versos 15, 9, 15, dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Luego, si leemos en Mateo capítulo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues cada uno de nosotros está invitado a las bodas del Cordero. Cada uno de nosotros está invitado a las bodas del Cordero. Es diferente a una boda terrenal. A una boda terrenal se asiste cuando uno es invitado. Yo por lo menos, y creo que el 95% a lo mejor, no asistimos a una boda si no somos invitados. No importa que la persona que está contrayendo nupcias sea nuestro amigo, amiga, o amigo o conocido, ¿ve? Pero aquí vemos una situación totalmente diferente. Cada uno de nosotros está invitado a la boda del Cordero, pero depende de nosotros aceptar o no aceptar la invitación. Esto es bien claro. Uno probablemente pueda recibir muchas invitaciones a bodas, ¿ve? Y depende de uno si acepta esa invitación, es decir, si uno asiste a esa boda, ya sea por una u otra razón. Uno elige. Y entonces nosotros tenemos esta elección que es bien clara. Puedo asegurarle que todo aquel que decline la invitación del Señor es totalmente diferente. Todo aquel que decline la invitación del Señor
a su cena de bodas, se lamentará por ello toda la eternidad. Recordando lo que tenemos en Mateo capítulo 22 y el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como les di una nota aclaratoria hace unos instantes, esto lo vamos a ver más claro en la parte conclusiva de este estudio. Entonces, no podríamos recibir bendición más grande que la de ser invitados a participar en la celebración eterna. No podríamos recibir más esta bendición más grande que la de ser invitados a participar en esta celebración eterna, en esta celebración celestial. Y esto, claro, hay que entenderlo desde el punto de vista puramente espiritual. Una invitación celestial llamada la cena de las bodas del Cordero. Es realmente una invitación para ser apreciada y para ser aceptada. Hermanos, amigos que escuchan, yo les digo que realmente qué hermoso será ese día cuando asistamos a esa cena de las bodas del Cordero. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar en relación a esta valiosa invitación. Pero veamos acerca de la seguridad, que está basada también en el versículo 9 de Apocalipsis 19. ¿Ve? Entonces, hablando de esta seguridad, dice este versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, noten, en estos está la seguridad. Estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, que para subrayar, para darle énfasis a la trascendencia de su afirmación, el mensajero celestial habló de nuevo y dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Algunos han tratado de usar estas palabras como una prueba de que el lenguaje de Apocalipsis ha de tomarse literalmente, pero verdaderas no es automáticamente lo mismo que literales. Es decir, que por supuesto que esta solemne alegación de veracidad no exige que se crea en el cumplimiento literal, es decir, de los detalles. La profecía apocalíptica tiene sus propios métodos y sus propias leyes de interpretación, y es por estos métodos y leyes que el estudiante pues debe de guiarse para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Esta aseveración podría haberse referido a todo el contenido del libro de Apocalipsis, y esto de hecho podría haberse dicho acerca de toda la Biblia. ¿Ven? Entonces, y muchos creen que es una conclusión de la sección que comenzó lo que leímos hace unos instantes en el capítulo 17 y el versículo 1. Se lo recuerdo, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, lo más seguro, sin embargo, es que se refería al texto que estamos estudiando. Puede que los incrédulos a lo mejor hagan burla de las promesas de Dios, pero hay una cosa que tenemos que entender, que el Señor desea que sepamos que nosotros podemos contar con ellas. Esa es la realidad. Las promesas de Dios son reales, son eficaces, son verdaderas, no son palabras de hombres. Entonces, el Señor desea que nosotros sepamos que podemos contar con ellas, que realmente será una realidad, pues por eso estamos hablando de esa seguridad. Los cristianos primitivos necesitaban que se les diera esta seguridad. No hay cosas muy buenas en el ámbito de nuestra vida terrenal, nuestra vida aquí en la tierra, cuando alguien adquiere un compromiso con nosotros y ese compromiso es de tener una reunión tal día a tales horas, y no hay cosa más segura que se llega el día, se llega la hora y ambas partes están presentes. Y así hay una diversidad de situaciones que como humanos en nuestro ir y devenir de nuestra vida nosotros hacemos. Y lo importante es que cumplamos. Pues los cristianos del primer siglo sufrientes necesitaban que se les diera esta seguridad. Hay que notar que el mensaje del versículo 8 constituía un gran punto de apoyo para la iglesia. Por eso miren lo que dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, nosotros tenemos que entender pues que este versículo constituía un gran punto de apoyo para la iglesia, dadas las condiciones en que ésta se hallaba. En aquellos atribulados días de la persecución, porque hay que entender que la persecución era de hecho, no era algo prometido, no era algo teórico, era una realidad. Entonces, los cristianos necesitaban saber que los bendecidos eran los santos perseguidos, no los perseguidores de ellos. ¿Ve? Porque esto es lo que puede captarse en una situación. Aquel está sufriendo y no. El que está haciendo el daño está feliz, está gozándose. Y no, la bendición era para los cristianos perseguidos, no para los perseguidores de ellos. Entonces todavía necesitamos que se nos dé esta seguridad hoy en día. Necesitamos tener esta misma seguridad. El texto que estamos estudiando debe afectar la manera como el cristiano mira todas las cosas. Es decir, debe restaurarle su sentido de proporción y por lo tanto su seguridad, su esperanza, su confianza, su valentía y su gozo. Eso es la seguridad que el cristiano ahora en día también
debe de tener. El Señor ha dicho, esto voy a cumplir, esto voy a dar. El Señor ha prometido un galardón eterno. Entonces debemos de tener esa plena convicción, esa plena seguridad de que el Señor lo va a cumplir. Por supuesto que el Señor lo va a cumplir en todos aquellos que nos encontremos fieles, que les seamos fieles. ¿Ve? Hago siempre el énfasis en esto. Entonces, le vuelvo, o mejor dicho, le vuelve en otras palabras, manejables sus problemas. Cualquier situación en la que usted se encuentre, cualquier circunstancia, por difícil que sea, usted está firme en el Señor, le vuelve manejables sus problemas. Esta palabra es realmente muy interesante, la palabra manejables. Y la enseñanza sobre la cena de las bodas del Cordero debe volver manejables todos nuestros problemas. Cualquier dificultad que nosotros tengamos aquí en esta tierra, manteniéndonos fieles, va a ser incomparable con la cena de las bodas del Cordero, porque esta cena vuelve manejables todos nuestros problemas. Yo voy a parar acá para en la siguiente clase, que será la última de esta sección de la cena de las bodas del Cordero, vamos a dar una conclusión que va a dejar completamente sellado lo que en las clases anteriores hemos venido presentando. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes que la escuchan.